Parte 1. Los fundamentos de la estrategia, el origen de la dominación y el poder. Desde el amanecer de la humanidad, la estrategia ha sido un factor determinante en la evolución de las sociedades, las guerras, las estructuras de poder y la supervivencia misma de los individuos. En su forma más primitiva, la estrategia no era más que la adaptación instintiva a los peligros del entorno, la capacidad de prever amenazas y responder a ellas con rapidez y eficacia. Antes de que los ejércitos marcharan hacia el campo de batalla con elaborados planes de conquista, antes de que los imperios diseñaran sofisticados sistemas de gobierno, antes de que los filósofos diseccionaran el concepto de liderazgo y autoridad, la estrategia ya existía como una necesidad fundamental de la vida. El origen de la estrategia puede rastrearse hasta las interacciones más básicas entre los primeros seres vivos. En la naturaleza, la competencia por la supervivencia ha dado lugar a tácticas y comportamientos que, en esencia, son estrategias puras. Los depredadores han desarrollado el arte de la emboscada, la paciencia y la caza en grupo para incrementar sus posibilidades de éxito. Sus presas, a su vez, han perfeccionado mecanismos de defensa, desde el camuflaje hasta la cooperación en manada para disuadir ataques. Esta dinámica de depredador y presa es el primer gran campo de batalla estratégico, donde la evolución favorece a aquellos que saben adaptarse, aprender y responder con mayor eficacia a los desafíos del entorno. Los primeros humanos no fueron una excepción a esta regla. Enfrentados a un mundo hostil, nuestros ancestros no dependían de la fuerza bruta para sobrevivir, sino de su ingenio. La caza, por ejemplo, no era simplemente una cuestión de perseguir a una presa hasta agotarla. Requería observación, planificación y coordinación. Un grupo de cazadores podía utilizar el terreno a su favor, acorralar a su objetivo y anticipar sus movimientos. Las primeras estrategias de caza no eran muy diferentes de las tácticas militares que siglos después serían utilizadas en el campo de batalla: engañar al enemigo, usar el entorno como ventaja y atacar en el momento más oportuno. A medida que las comunidades humanas crecieron y comenzaron a organizarse en estructuras más complejas, la estrategia se trasladó de la caza a la guerra y la política. En un mundo donde los recursos eran limitados y las tribus rivales competían por el control de territorios fértiles y rutas de comercio, la planificación estratégica se convirtió en una habilidad indispensable para la supervivencia. Las primeras civilizaciones no solo debían defenderse de ataques externos, sino que también tenían que gestionar sus propios recursos, administrar la lealtad de sus ciudadanos y tomar decisiones que garantizaran su estabilidad a largo plazo. La guerra se convirtió en uno de los principales catalizadores del desarrollo de la estrategia. Mientras que en un principio los enfrentamientos entre grupos rivales podían haber sido meros choques caóticos de fuerza bruta, con el tiempo surgió la necesidad de tácticas más sofisticadas. Se empezó a utilizar la formación de tropas, la logística de suministros y la selección estratégica del campo de batalla. Las primeras grandes civilizaciones, como los egipcios, los sumerios y los hititas, comprendieron que la victoria en el campo de batalla no dependía únicamente del número de soldados, sino de la capacidad de organizar y dirigir las fuerzas de manera efectiva. El liderazgo estratégico no solo era necesario en la guerra, sino también en la consolidación del poder dentro de las comunidades. A medida que las sociedades evolucionaron desde simples tribus nómadas hasta complejos imperios, los líderes se enfrentaron al reto de gobernar poblaciones diversas, mantener el orden y garantizar la continuidad de su dominio. Los primeros reyes y gobernantes entendieron que el poder no podía sostenerse únicamente a través de la fuerza, sino que debía ser administrado con astucia y diplomacia. La manipulación de la información, el uso del simbolismo y la creación de narrativas que justificaran la autoridad de los gobernantes fueron algunas de las estrategias que se utilizaron para mantener el control sobre vastos territorios y poblaciones. El desarrollo de la escritura marcó un punto de inflexión en la historia de la estrategia. Con la capacidad de registrar información, las civilizaciones pudieron documentar sus éxitos y fracasos, aprender de la experiencia pasada y transmitir conocimientos a futuras generaciones. Los primeros textos escritos sobre estrategia surgieron en este periodo, desde los códigos de leyes hasta los tratados de guerra y política. En Mesopotamia, el Código de Hammurabi no solo establecía reglas de conducta, sino que también delineaba una estrategia de gobernanza basada en la justicia y la retribución. En Egipto, los faraones utilizaban inscripciones monumentales para consolidar su imagen como líderes divinos e invencibles, creando un sentido de unidad y obediencia entre su pueblo. La religión también jugó un papel crucial en la evolución de la estrategia. En muchas culturas antiguas,
Los líderes políticos se presentaban a sí mismos como intermediarios entre los dioses y los hombres, utilizando la fe como un instrumento para reforzar su autoridad. En este sentido, la estrategia no solo consistía en la guerra y la administración del poder, sino también en la capacidad de moldear creencias y valores para garantizar la estabilidad social. La estrategia religiosa permitía cohesionar sociedades enteras en torno a una causa común, proporcionando un sentido de propósito y legitimidad que fortalecía a los imperios y aseguraba la continuidad de sus dinastías. A lo largo de la historia, la estrategia ha sido la clave del ascenso y la caída de naciones, la diferencia entre la victoria y la derrota en el campo de batalla, el factor que ha definido la permanencia de los líderes y la consolidación del poder en las civilizaciones más influyentes del mundo. Desde los primeros humanos que idearon formas de cazar y protegerse, hasta los gobernantes que establecieron imperios a través de la diplomacia y la guerra, la estrategia ha sido el eje central de la evolución de la humanidad. Con el tiempo, este conocimiento se fue refinando, dando lugar a teorías más estructuradas sobre el arte de la guerra, la política y la gestión del poder, estableciendo las bases para el pensamiento estratégico que aún rige las decisiones en el mundo contemporáneo.